Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Gracias damos a Dios una vez más que nos permite llevar a cabo estas enseñanzas para gloria y honra de su nombre. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús, a todos los hermanos y amigos que visitan este canal. Gloria al nombre del Señor Jesús. En este video vamos a analizar Juan 1:1 y vamos a analizar el predicado nominal que encontramos en Juan 1:1. Vamos a analizar, este es Juan 1:1 desde el griego, que dice en arge en logos, que logos en pros ton theon, que theos en logos. Entonces vamos a hacer una división por cláusulas para entender cómo se divide este texto, este versículo. La primera cláusula es en arge en logos. La segunda cláusula es que logos en pros ton theon. Y la tercera cláusula es que theos en logos. Esta es la cláusula en la cual vamos a hacer este estudio. Vamos a centrarnos específicamente en esta cláusula, ¿sí? Vamos a ver la morfología de la tercera cláusula, que es la conjunción kai, como tenemos acá. La conjunción se escribe kai y se pronuncia que debido al ese diptongo que tenemos ahí, una vocal abierta y una vocal cerrada, ai, ¿sí? Y se pronuncia entonces es que. Seguidamente tenemos el sustantivo theos, sustantivo que lo tenemos en el caso nominativo, género masculino y número singular. Este theos es el predicado nominal, como lo tenemos ahí. Seguidamente tenemos el verbo copulativo, que es imi, que es ser o estar, que lo encontramos en el tiempo pretérito imperfecto, modo indicativo, voz activa y tercera persona singular. Luego sigue el artículo definido jo. Este artículo definido está en el caso nominativo, género masculino, número singular, y llegamos al sustantivo logos. Este sustantivo está en el caso nominativo, género masculino y número singular. El uso del predicado nominal. Vamos a hacer un análisis acerca de un erudito que hace un comentario acerca de la regla de Caldwell. El erudito dice en esta regla de la siguiente manera: actualmente es de común aceptación que los ejemplos de Caldwell son más de predicados nominales, cualitativos y no tanto de definidos. Philip B. Harner estudió muchos más ejemplos y concluyó que normalmente el predicado nominal antes del verbo y sin artículo es cualitativo. Puede ser definido dependiendo del contexto. La única aplicación aceptable es que un predicado nominal que precede a un verbo copulativo normalmente no tiene artículo, pero puede ser cualitativo 80% de las veces, definido o indefinido, y entre paréntesis encontramos esta explicación, esta aclaración, pero muy raro, hablando del predicado nominal indefinido. Esto depende del contexto. En otras palabras, un predicado nominal antes del verbo copulativo y sin artículo es más definido que un predicado nominal después del verbo copulativo y sin artículo. El predicado nominal sin artículo que va antes del verbo copulativo es normalmente cualitativo, a veces definido y raramente indefinido.
Esto es lo que vamos a analizar. Mire que acá dice que cuando el predicado nominal va antes del verbo copulativo, o sea, como lo tenemos en Juan 1.1, aquí tenemos el predicado nominal, perdón, ese no es, y el verbo copulativo está después del predicado nominal. Entonces dice que cuando tenemos algo así, un predicado nominal de esa manera, generalmente es cualitativo, a veces es definido y raramente, o sea, de una manera muy escasa, es indefinido, ¿sí? Entonces vamos entrando en lo que es el tema de esto de los predicados nominales y centrados más aún en Juan 1.1, la tercera cláusula. Vamos a ver unos ejemplos de predicados nominales. Tenemos Mateo 27.42. Mateo 27.42 nos dice, a otros salvó. Sí, aquí lo tengo en griego y aquí lo tengo en español. En español dice, a otros salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, aquí tenemos el predicado nominal. El predicado nominal es basileos, que significa rey. Si aquí analizamos, basileus está sin artículo definido, pero al traducirlo en español lo traducen con un artículo definido. ¿Por qué? Porque es un predicado nominal que está antes del verbo copulativo, que es estin, el verbo imi, que es el verbo ser o estar conjugado en la tercera persona singular. Entonces vemos que lo traducen con un artículo definido, o sea, definido. Si es el rey, pero aquí no tiene artículo definido, como usted lo puede ver ahí. Estos son ejemplos de predicados nominales. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, aquí basileos está en el caso nominativo masculino singular, igual que lo tenemos en Juan 1.1. Mateo 5.34 nos dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono. Aquí tenemos el predicado nominal definido, que es tronos, que sería está antes del verbo copulativo, que es y vemos que tronos no tiene artículo definido, pero al traducirlo al español lo traducen con artículo definido, porque es el trono de Dios. Entonces, los eruditos asumen de que aplicando esta regla antes del, si el predicado nominal está antes del verbo copulativo, entonces lo traducen como un predicado definido. Ahí tenemos los ejemplos. Ahora vamos a ver, hay algunos que dicen de que la traducción de Juan 1.1 debe ser la palabra era divina, como lo tenemos acá, signo de pregunta, era divina, o sea, de una forma cualitativa, aunque puede ser una posible traducción, lo más seguro, según el concepto bíblico, según el contexto, porque ahorita leímos que según el contexto dependía también el predicado nominal, si era cualitativo o era indefinido, y muy rara vez indefinido, ¿sí? Entonces, para saber si es cualitativo, muy sencillo. La expresión divino o divina es un adjetivo, ¿verdad? Y lo encontramos en 2 de Pedro 1.3, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aquí encontramos el adjetivo divino, ¿verdad? Que sería, en griego, sería Días, aquí lo tengo, es un adjetivo, ¿verdad? Si Juan hubiera querido decir de que el Logos era divino, ¿sí? Hubiera aplicado esta expresión, Días, que es el adjetivo que significa divino. Si Juan hubiera querido expresar de que ese logos era divino, hubiera usado este adjetivo y no habría ningún problema. Pero Juan lo que está dando a expresar es que ese predicado nominal es definido, o sea, que el logos es el Dios, o sea, el mismo Dios.
También tenemos el término divinidad. Si de pronto Juan hubiera querido expresar de que al Logos le pertenecía la divinidad, ¿sí? Hubiera usado este término que es theotes, este término theotes, que lo tenemos aquí, y en español traduce porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad, aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, si fuera que al Logos le perteneciera la deidad, Juan hubiera usado este sustantivo theotes. Theotes es un sustantivo abstracto y es el sustantivo abstracto de theos, de Dios. Pero vemos que Juan no utiliza ni theas, el adjetivo, ni theotes, el sustantivo, sino que usa como predicado nominal el sustantivo theos, antes del verbo copulativo. Entonces vamos entendiendo qué es lo que Juan nos quiso dar a conocer. ¿Qué fue lo que Juan nos quiso dar a entender? En Colosenses 2.9 también tenemos la expresión deidad, que es traducida aquí como theotetos, ¿sí? Aquí como lo tenemos acá, es la misma expresión, theotetos, que es deidad, como es traducido acá, ¿sí? Si Juan hubiera querido dar esa expresión, hubiera escrito esta, pero lo que Juan nos está diciendo es algo más trascendental. Nos está diciendo, si volvemos aquí, nos está diciendo que este Logos es el Dios, ¿sí? O sea que ese Logos es el mismo Dios, el único Dios, el Dios, porque esto se traduce como un predicado nominal definido según el contexto, como lo tenemos ahí. Bueno, vamos a analizar, después de entender todo esto, vamos a hacer un análisis a la traducción del Nuevo Mundo, que dice en Juan 1.1, en la tercera cláusula ellos lo traducen como y la palabra era un Dios, ¿verdad? Entonces, hemos analizado el por qué se debe traducir como un predicado definido y no como un predicado nominal indefinido, como los traductores de la traducción del Nuevo Mundo quieren dar a entender para quitarle la supremacía a Jesús, ya que ellos dicen que Jesús es un Dios chiquito y que no es el Dios todopoderoso, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta traducción que ellos le hacen a Juan 1.1 tiene que ver más con conceptos teológicos y doctrinales en cuanto al dogma de sus creencias y no en cuanto a lo que la palabra de Dios nos quiere decir verdaderamente, porque Juan lo que nos quiso dar a entender es que ese Logos es el Dios, el Padre, el único Dios que existe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y aquí vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar que en la propia Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras, ellos mismos traducen los predicados nominales de una forma definida, pero cuando llegamos a Juan 1.1, ellos lo traducen de una forma indefinida, solo por prejuicios doctrinales, mas no en cuanto a la interpretación bíblica verdadera que el texto nos quiere dar. Vamos a analizar los predicados nominales que encontramos. He podido encontrar aproximadamente unos 10 que los tengo aquí como ejemplos para que ustedes miren de que ellos sí traducen verdaderamente. Los predicados nominales los traducen definidos. Vamos a analizar.
Vamos a ver si ellos aplican la misma regla que aplican a Juan 1.1 y la aplican en los demás textos. Vamos a analizar Juan, el capítulo 3, versículo 29, que dice: el que tiene la novia es el novio. Sin embargo, el amigo del novio, cuando está de pie y lo oye, tiene mucho gozo a causa de la voz del novio. Por eso este gozo mío se ha hecho pleno. Entonces aquí tenemos el sustantivo nymphos. Nymphos es un sustantivo que está en el caso nominativo, género masculino y número singular, como usted lo puede ver ahí. Y es el predicado nominal en esta oración, que es esta, que se traduce como el novio. Si usted analiza acá, usted se da cuenta de que el novio lo traducen como un sustantivo definido, como un predicado nominal definido, pero si analizamos el griego nos damos cuenta de que nymphos no tiene artículo definido y está antes del verbo copulativo, como usted lo puede ver ahí, y tenemos lo mismo que acontece en Juan 1.1, lo tenemos también en Juan 3.29, con un sustantivo del mismo caso, del mismo género y del mismo número, y antes del verbo copulativo, como usted lo puede ver ahí. Seguimos analizando, vamos a analizar otro ejemplo. Analizamos Juan 10.2. Juan 10.2 nos dice: pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Aquí tenemos de que pastor es un sustantivo que lo traducen como definido y también es un predicado nominal. Aquí tenemos la palabra que traduce pastor, poimen, y usted aquí puede ver que está antes del verbo copulativo, como usted lo puede ver acá. Y poimen, como usted mira ahí, no tiene artículo definido. Entonces tenemos lo mismo que está pasando en Juan 1.1, está pasando en Juan 10.2, pero ellos, debido a este error doctrinal que ellos manejan, no pueden dar a conocer, no pueden dar a traducir lo que Juan 1.1 verdaderamente está diciendo, porque aquí ya hemos visto dos ejemplos donde acontece lo mismo sobre el predicado nominal y ellos mismos lo traducen como definido. Ellos deberían de traducir: pero el que entra por la puerta es un pastor de las ovejas. No deberían de traducirlo es pastor de las ovejas, sino un pastor de las ovejas, indefinido y no definido, como lo tenemos ahí. Seguimos con Juan, el capítulo 11, versículo 51, aquí tenemos el predicado nominal que es argirius. Argirius es este que tenemos aquí y traduce sumo sacerdote. Aquí tenemos sumo sacerdote de una forma definida. Este es el predicado nominal. Aquí vemos que argirius, si usted lo puede ver ahí, está sin artículo definido. Está sin artículo definido, como usted lo puede ver ahí. Y aquí lo traducen como era sumo sacerdote. Lo traducen como definido y no lo traducen como indefinido. Usted puede analizar esta expresión, estimado amigo. Usted lo puede analizar. Y vemos que va antes del verbo copulativo. Aquí tenemos el verbo copulativo. Ahí tenemos el verbo imi en una forma, en su flexión verbal, ¿sí? Funcionando como verbo. Ese es el verbo copulativo, que era sumo sacerdote aquel año, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y argirius está en el caso nominativo, género masculino, y número singular, como usted lo puede analizar en este momento. Usted puede ver el siguiente ejemplo, ahí lo tenemos. El siguiente ejemplo es Romanos 1.16. El predicado nominal aquí es diunamis, que traduce el poder de Dios,
¿sí? El poder de Dios lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, aquí vemos que diunamis está antes del verbo copulativo, como usted lo puede ver ahí, pero, y aquí diunamis, si usted analiza bien, no tiene artículo definido, es el predicado nominal y es traducido en la misma Biblia de la traducción del Nuevo Mundo como un sustantivo definido, el poder de Dios. Pero aquí vemos que no tiene el artículo definido y es un predicado nominal que está antes del verbo copulativo, igual que acontece en Juan 1.1, pero ellos lo traducen aquí como definido, el poder de Dios. Tenemos el predicado nominal en el mismo caso y en el mismo número, aquí, sí, el mismo caso, aquí sí ya está en femenino, pero el género no es tocante a eso, ya que igual es un predicado nominal de caso nominativo, igual que en Juan 1.1 está theos en el caso nominativo y sin artículo definido. Ellos traducen en Juan 1.1 el verbo era un Dios y la palabra era un Dios, pero aquí traducen el poder de Dios, ¿sí? Debería de ser un poder de Dios para salvación. Pero bueno, sigamos adelante con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es Hechos 13:33. ¿Sí? Quiero recalcar que esta es la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo. ¿Sí? Usted lo puede verificar. Aquí tenemos Huios, es el predicado nominal de este versículo. Y lo encontramos aquí. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. A ver, ya lo busco acá. Acá está. Si usted analiza aquí, Huios no lleva artículo definido, ¿sí? Y está antes del verbo, está antes del verbo copulativo, acá. Aquí lo vemos. Y su tú eres, ¿sí? Y su mi hijo, tú eres mi hijo, este día ha llegado a ser tu padre, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos. Tú eres, aquí lo tenemos, tú eres, ¿sí? Aquí lo tenemos, mi hijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Si usted analiza, hijo aquí está de una forma definida, pero aquí vemos que no lleva artículo definido y está antes del verbo copulativo, como usted lo puede ver ahí, y es el predicado nominal aquí en el género caso nominativo, género masculino y número singular, como usted lo puede ver ahí. Debería de ser traducido: tú eres un hijo mío. Tú eres un hijo mío, de una forma indefinida. Si quisieran aplicar la misma regla que están aplicando a Juan 1.1, pero no la aplican evidentemente por sus prejuicios doctrinales y por sus dogmas, ya que no se les permite traducir Juan 1.1 de la forma correcta como verdaderamente debe de ser traducido. Vamos al siguiente ejemplo. Romanos 10.4 nos dice: porque Cristo es el fin de la ley, para que todo el que ejerza fe tenga justicia. Aquí tenemos el sustantivo telos que está funcionando como predicado nominal aquí, porque Cristo es el fin de la ley. Entonces aquí lo tenemos, este es el que traduce fin, es el fin. Entonces, si esto es un predicado nominal indefinido, debería ser porque Cristo es un fin de la ley y no es el fin de la ley, porque aquí telos está sin artículo definido, pero ellos lo traducen como un sustantivo definido, el fin, ¿sí? Entonces ahí, como usted lo puede ver, usted puede analizar, telos está en el caso nominativo, género neutro y número singular. Nominativo igual que Juan 1.1, como usted lo puede ver, y aquí lo traducen como definido, el fin. Vamos para otro ejemplo. Primera de Corintios 4.4 nos dice:
Porque no tengo conciencia de nada contra mí mismo, sin embargo, no por esto quedo probado justo, sino que el que me examina es Jehová. Aquí tenemos el sustantivo curios, que es el predicado nominal, aquí lo tenemos, está antes del verbo copulativo, como usted lo puede ver ahí en el caso nominativo, género masculino y número singular, igual que Juan 1.1, y ellos lo traducen como un sustantivo definido. Es más, traducen curios como Jehová, el cual también es un error, primeramente. No lo traducen Señor, sino que lo traducen Jehová, pero lo traducen como definido. Deberían traducirlo como el que examina es un Jehová, ¿sí? Porque aquí tenemos curios antes del verbo copulativo, igual como lo tenemos en Juan 1.1. Usted puede analizar, estimado hermano, estimado amigo, a los errores que llegan los señores traductores de la traducción del Nuevo Mundo. Primera de Corintios 11.3, tenemos aquí el predicado nominal, que es kefalé. Kefalé significa la cabeza, aquí lo tenemos, pero quiero que sepan que la cabeza, sí, la cabeza de todo varón es el Cristo. Aquí como lo tenemos acá, tenemos aquí, usted puede analizar kefalé, que está sin artículo definido, y aquí lo traducen como la cabeza, ¿sí? Como la cabeza, ¿sí? La cabeza de la mujer. Este es este que traduce acá, la cabeza. Pero aquí la cabeza está sin artículo definido, ¿sí? La cabeza de la mujer es el varón, ¿sí? Y si usted analiza acá también, kefalé nuevamente está sin artículo definido y la traducen de una forma definida, la cabeza, y aquí está sin artículo definido, como usted puede ver, la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, bueno, implícitamente tenemos el verbo copulativo imi, como era común en los escritos griegos, muchas veces no escribían el verbo copulativo, pero por lógica ellos sabían que cuando habían unas expresiones, unos sustantivos unidos de esta forma como predicados nominales, ellos entendían que por lógica llevaba una expresión copulativa, en este caso el verbo imi, que está copulando acá. Y tenemos aquí nuevamente kefalé sin artículo definido antes del verbo copulativo, ¿sí? Y dice de que la cabeza del Cristo es Dios, la cabeza del Cristo aquí. Usted lo puede ver que la cabeza no tiene artículo definido, pero aquí lo traducen como definido, la cabeza. Seguimos con otro ejemplo, 2 de Corintios 6.16. Este texto sí es un poco más largo porque aquí encontramos tres predicados nominales. Encontramos naos, encontramos theos y encontramos laos. Y todos, aquí en el griego, aquí se los voy a mostrar, naos está sin artículo definido, como lo tenemos ahí, está antes del verbo copulativo, pero aquí lo traducen ellos como definido. ¿Y qué acuerdo tiene el templo? Aquí lo traducen como el templo, ¿sí? El templo de Dios. Porque nosotros somos el templo de un Dios vivo, porque nosotros somos templo acá, somos templo. Aquí lo traducen definido, pero aquí vemos que está sin artículo definido y aquí está el verbo copulativo, ¿sí? Es esta, es la segunda cláusula que tenemos acá, porque nosotros somos templo. Deberían de traducirlo, nosotros somos un templo. No es la primera expresión acá, es la segunda. Ahí me equivoqué en eso. Es la segunda, templo, acá, que es naos, porque acá se menciona nuevamente, pero en el caso dativo y aquí en el caso nominativo, como predicado nominal, y aquí está el verbo copulativo, ¿sí?
pero ellos lo traducen como templo, no lo traducen como un templo, sino como templo definido. Aquí tenemos Theos, vamos a ver acá, Theos como predicado nominal, aquí Theos. Si usted se da cuenta, aquí Theos está antes del verbo copulativo, está en el caso nominativo, está sin artículo definido y ellos lo traducen como Dios, pero definido. Y yo seré su Dios. Deberían traducirlo y yo seré un Dios. ¿Sí? Un Dios. Usted lo puede mirar ahí. Examine usted, estimado amigo, cómo ellos traducen el sustantivo theos definido, pero aquí lo encontramos sin artículo definido y antes del verbo copulativo, como tenemos ahí. Y aquí tenemos también, ellos serán mi pueblo, aquí mi pueblo, pueblo está de una forma definida, ellos lo traducen definido, pero aquí está sin artículo definido, laos, ¿sí? Laos. Entonces usted puede analizar cómo ellos caen en su propio error y cómo evidencian sus dogmas en cuanto a Juan 1.1 porque no lo traducen bien, ¿sí? Entonces llegamos a una conclusión. Usted puede analizar los textos, puede analizar estos predicados nominales, como lo tenemos ahí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Usted puede analizar entonces que la traducción que ellos le han hecho a Juan 1.1 no es una traducción conforme a la expresión bíblica, conforme a lo que el escritor quiso dar a entender, sino que es una traducción dogmática. Usted puede analizar esto, estimado amigo, y quiero darle gracias al Señor Jesús por permitirme llevar una enseñanza más acerca de este tema, descubriendo las falsas enseñanzas de estos traductores que están haciendo que la gente se pierda creyendo estos errores doctrinales. Lo que nos quiere traducir Juan 1.1 es que y el Logos era el Dios, ¿sí? O sea, ese Logos es el mismo Dios, porque ese Theos es un predicado nominal definido. Entonces, así debe de ser traducido. Y el Logos era el Dios, o sea, era el único Dios. Ese Logos es el único Dios, no hay más Dios, es el mismo Dios. Y si usted analiza Juan 1.14 dice, y ese Logos se hizo carne, ese Logos que es el mismo Dios el Padre, es el único Dios el Padre, se hizo carne para salvarte a ti, estimado amigo, y para salvarme a mí. Gloria al nombre del Señor Jesús, gloria al nombre del Señor Jesús. Si esta enseñanza ha sido de edificación para tu vida, te invito para que la compartas con los hermanos y con los amigos, para que ellos también conozcan esta gran verdad de que Jesús es el único Dios verdadero. Dios te bendiga, estimado amigo, estimado hermano. Paz de Cristo.